Hola, presentamos esta semana una unidad interactiva del proyecto Miscelánea. Esta unidad ha sido creada a partir de unidades liberadas PISA y contiene problemas de aplicación de las progresiones geométricas. Desde el apartado Subproyectos de la red, seleccionamos el proyecto Misceláneas. Los materiales están clasificados por temas o por niveles. Seleccionamos índice temático y matemáticas aplicadas. La segunda unidad que nos aparece es progresiones geométricas. La seleccionamos y en esta primera actividad vemos la imagen del triángulo de Pascal. Se pide hallar la suma de un número determinado de filas. En este caso, nos piden las 17 primeras filas. Se trata de una progresión geométrica. La razón es 2. Para aplicar la fórmula de la suma, calculamos en primer lugar el término que ocupa la fila 17 y a partir de ahí aplicamos la fórmula de la suma de los 17 términos. Seleccionamos en la actividad el valor que hemos calculado y pulsamos Comprobar. Vemos que nos indica que la respuesta es correcta y además debemos completar los valores que hemos utilizado al aplicar la fórmula. Si marcamos una respuesta que no es correcta, por ejemplo en este caso nos piden las 14 primeras filas, al marcar la respuesta y comprobar nos indica el error y además nos aparece la fórmula para calcular la suma de un determinado número de filas. En este caso, la respuesta que hemos señalado correspondía a la suma de las 15 primeras filas. A partir de las fórmulas que nos indican, realizamos los cálculos. Una vez respondido correctamente, se pide que se realicen los mismos cálculos para responder a la pregunta inicial. Pasamos ahora a la segunda actividad llamada pentagramas. En la imagen vemos una serie de pentágonos inscritos. La razón entre el lado y el radio de cada pentágono y también la razón entre las áreas de dos pentágonos consecutivos. La pregunta del ejercicio es el cálculo de la suma de las áreas de los infinitos pentágonos. Se trata de una progresión geométrica decreciente. Debemos calcular el área del primer pentágono. Calculamos el lado a partir de la razón entre lado y radio
sabiendo que el radio en este caso vale 5. Aplicamos el teorema de Pitágoras para calcular la apotema. Y finalmente tenemos el área del primer pentágono. Para calcular la suma de las áreas de los infinitos pentágonos, utilizaremos el primer término, que es el área que acabamos de calcular, y la razón de la progresión geométrica, que coincide con la razón entre las áreas de dos pentágonos consecutivos. Como la razón es menor que 1, se trata de una progresión geométrica decreciente y por lo tanto podemos aplicar la fórmula de la suma de los infinitos términos. Tecleamos el resultado y nos indica que es correcta y debemos completar el resultado del lado y la apotema del primer pentágono. En esta última actividad se pide calcular la frecuencia de una nota determinada. Vemos en la imagen la escala musical. Nos indican la razón y la frecuencia de la nota La, que sería la A⁻₁ de nuestra progresión geométrica. La frecuencia de la nota que nos piden se corresponde con el término 21 de la progresión geométrica. Aplicamos la fórmula del término general de una progresión geométrica. Seleccionamos el valor redondeado, que se corresponde con la letra D, y al comprobar vemos que la respuesta es correcta y finalmente nos piden que completemos la fórmula del término 21. Y hasta aquí las actividades de esta unidad, que espero que haya sido de su interés.